Bueno, acá Pero estamos usted en la clase de psicología, despejando algunas dudas sobre el módulo 1, específicamente la clase que envié sobre Freud, el descubrimiento del inconsciente y el tratamiento de algunas enfermedades que en ese momento se consideraban como neurosis, y se sigue considerando, obviamente, pero que eran totalmente distintas a digamos, clínica médica. O sea, no tenían una causa orgánica, sino que era una causa, hoy podemos decir, psicológica. ¿Sí? Hoy podemos decir, con todas las teorías del psicoanálisis, que esos síntomas físicos que tenían estos pacientes tenían que ver con la somatización, es decir, poner un síntoma en el cuerpo por una crisis, por un conflicto de la mente, no del cuerpo. ¿Eso queda claro? Bueno, Perfecto. ¿qué hablamos cuando hablamos de... ¿Cómo, profe? No, ¿cómo? O sea, ¿qué decían que estaban enfermos porque le dolía la... No entendí. No entendiste. Sin darte cuenta, vos generás en tu cuerpo un síntoma cualquiera, por ejemplo, en aquellos casos que vio Freud, que vio Breuer, eran síntomas compatibles con alguna patología neurológica. Por ejemplo, tener parálisis de una pierna o de un brazo, cambiar, no sé, por ejemplo, en el caso de Ana O, dejó de hablar en su idioma materno y empezó a hablar en otro idioma. No es que lo inventó, ella hablaba 4 idiomas, pero en algún momento dejó de hablar su idioma y empezó a hablar en inglés. Entonces, todo esto hacía pensar a los médicos que podía tener alguna patología en el cerebro, o un tumor, algún tipo de enfermedad neurológica. Cuando descartaban esto, empezaron a pensar que estos síntomas aparecían en el cuerpo porque había algo en la mente que sin darnos cuenta lo trasladamos al cuerpo y hacemos un síntoma. Eso se llama... Como el embarazo psicológico, dice, algo así. En el caso de Ana O, ella había tenido digamos, un montón de síntomas que eran compatibles con un embarazo, pero no había un embarazo. Ella había logrado poner en el cuerpo un montón de síntomas sin darse cuenta, ¿no? Obviamente. Por eso ahí es donde Freud descubre que hay un lugar en nuestra mente que no tenemos acceso, al cual llamó inconsciente. Ahí es donde está la causa, decía él, de todos estos síntomas. ¿Qué significa entonces somatizar? Es poner inconscientemente en el cuerpo situaciones, conflictos inconscientes que no manejamos y que por no haberlo abordado, no habernos tratado, aparecen en el cuerpo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos despertamos con dolor de garganta o con una tos y no tenemos nada? Y se repite, y siempre a lo mejor para la misma época. Y decimos, ay, esta alergia, y en realidad es que algo pasa o pasó en la historia de esa persona que hace que para determinado momento del año recrudezca ese conflicto no resuelto y aparece como síntoma en el cuerpo. ¿Me expliqué ahí, chicos, lo que es la somatización? Sí. Bien, vuelvo a la neurosis. La neurosis, entonces, es esto que le pasa a estos pacientes que por no aceptar o porque la realidad en la que viven es muy traumática para esa persona y hace que toda esa situación que fue traumática desaparezca de la conciencia, no quede registro y queda guardado, vuelvo a insistir, en este lugar del que Freud habló, luego lo llamó inconsciente, que no tenemos acceso y que desde ahí genera una determinada conducta en nosotros, ¿sí? Entonces, esos síntomas, esas cosas visibles que aparecen en el cuerpo, Freud decía que es producto de estas neurosis. Simplemente lo digo así rapidito, igual lo voy a explicar mejor. Según Freud, todos tenemos una base neurótica, porque la realidad
no siempre es como nosotros queremos, ¿sí? Se nos hace, en general, distinta, diferente a nuestro propio deseo. Entonces, ¿cómo voy a explicar la neurosis? A ver, los neuróticos, que todos tenemos una base neurótica, tenemos acá adelante, ahora se va a terminar, pero continuamos. Acá adelante tenemos una computadora, ¿no? Y yo la verdad que veo la computadora, pero la verdad que no tengo ganas de que esté ahí la computadora. No quisiera que esté la computadora, ¿no? Yo quisiera otra cosa. Volviendo a la realidad actual. ¿Hay un virus? Sí, hay un virus. Pero yo no quiero que haya un virus. Entonces, ¿qué hago? Me enojo con esa realidad, me corro de esa realidad y empiezo a tener síntomas porque no quiero aceptar esa realidad. Tener conductas porque no quiero aceptar esa realidad. Y entonces empiezo a tener problemas, de los más graves a los menos graves. Problemas porque no acepto la realidad. Y aclaro la diferencia, Adriana, con la psicosis, que son enfermedades totalmente distintas. La neurosis se puede tratar, la neurosis se puede abordar y podemos tener una mejor calidad de vida. La psicosis son situaciones mucho más graves. La psicosis, ¿qué le pasa a alguien que está con una patología sin tratar? Algún tipo de psicosis. Es el loco. No, porque la psicosis, el que es psicótico no estaría ni siquiera enterado de que es psicótico. Totalmente, totalmente. O No está sea, enterado. el que dice que está medio psicopatiado es porque está queriendo llegar al psicótico, pero no, es mejor, cuando ves algo así, yo recomiendo ir a un psicólogo, hablarlo, ¿no? Cuando te sentís así. Es que el psicótico no sabe que Y está aceptarlo, loco. ¿no? ¿Por qué? Porque Claro, la pero el que realidad... dice, que piensa que sí, Porque no viven la tiene tiempo de realidad. arreglarlo. Claro. Está buenísimo. Cuando uno dice, che, El me que estoy más o menos volviendo... está... Claro. Me estoy volviendo loco, me estoy Ahí volviendo tira, yo loca. recomiendo, la gente le da mucha, a la gente le da mucha vergüenza ir al psicólogo porque piensa que está mal, pero no. Todavía tienen esa Es más mentalidad, rápido. sí, es cierto. Todavía Lo que tiene es que vos, la gente te va, o es así, o estás toda la vida esperando un consejo copado que te guste, o te vas directamente al psicólogo a que te lo solucione de una. Es Porque que la no es verdad lo mismo un que no es más consejo. de los consejos. Alex, una cosa es un consejo y otra O cosa sea, es un tratamiento. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Tratamiento el psicológico psicólogo no te no te aconseja. No te aconseja. resuelve no, pero no te sí, aconseja ni te entonces me parece resuelve, mal. te ayuda a vos a encontrar la problemática que tenés. O sea, te Claro. puede ir encaminando, pero Claro, no te resuelve Perdón, nada. lo que chicos, quise decir es que, viste, cuando vos tenés un problema, vas y le empezás a contar a todos, a preguntar, a eso, lo que te ahorras todo eso, digo. La mira, mala ¿Me entendés? información. hay gente que cree que el La que no, problema es porque ese. todos somos diferentes. Claro que sí. La gente cree que ese es el problema y a lo mejor ese no es el problema, ¿no? Ya van a ir viendo de a poquito cómo uno va corriendo de escena. Los neuróticos somos todos, según Freud, tenemos esta actitud, ¿no? Vamos corriendo de escena lo que realmente nos está haciendo daño y vamos poniéndolo en otras cosas, ¿no? O en otras personas. Vamos tratando de ir viviendo sin tener que abordar el problema fundamental. Una vez que uno trata, a través de un tratamiento, se va profundizando y va mejorando su calidad de vida. Ahora, el psicótico es el que llamamos locos, chicos. El loquito, el loco, ¿no? Vulgarmente. Entonces, si A mí me nosotros, dicen loco en mi caso. Por eso, todo tiempo cuando encima. el ejemplo de la computadora, chicos, nosotros vemos que hay una computadora, sabemos, vemos la realidad tal cual es. El tema es que no la aceptamos. En general, cuando nos pasa esto, que ocurre algo que nosotros no aceptamos, no toleramos, y ahí empieza a aparecer el síntoma. Ahora, el psicótico no ve la realidad. En vez de ver la computadora, espere que está entrando Claudia, en vez de ver la computadora, ve, no sé, una ventana
que se le viene encima con gente. O sea, en vez de ver su mente, genera otra realidad. Entonces, por eso decimos que los locos viven en su mundo, ¿no? Porque ese mundo... ¿Cómo, profesor, cómo es la persona que genera, que se hace... el que está loco, ay, ¿cómo era? el psicótico, No, que dice que se hace otra realidad en la cabeza, ¿cómo es? en realidad, digo, Que se- una cosa es el neurótico que distingue la realidad, la disfraza, la niega, puede hacer un montón de cuestiones. El psicótico, el que está enfermo mentalmente, psicótico, no ve esa realidad como la ves vos, como la vemos todos. Ve su propia realidad. Es como que no tuviese un filtro y ve lo que su mente le dicta, o escucha lo que su mente le dicta. Por eso están fuera de la realidad, que es muy distinto al neurótico, que está en la realidad, pero no la acepta. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por eso el Sí, psicótico necesita otro tratamiento. Además, es pero muy por... útil. El psicoanálisis es muy útil para la psicosis, pero no alcanza. ¿Sí? Porque el psicótico tiene un discurso delirante. Yo no sé si ustedes vieron la tele este último tiempo, cuando la gente sale a manifestar. Yo estaba viendo que hay en la sociedad mucha gente con un discurso delirante, ¿no? Por ejemplo, me saco el barbijo porque este virus no existe, esto es toda una mentira, la vacuna te van a poner un chip que te va a controlar. Eso es muy del psicótico, chicos. ¿No? No Sí. aceptar la realidad y armar tu propio discurso delirante, ¿no? O, por ejemplo, escuché que en el chip de la vacuna también ponían el ADN de fetos de abortos. Yo decía, ay, Dios mío, cuánto psicótico suelto que hay. Porque ese discurso delirante no es del neurótico que está enojado con esa realidad que no quiere. Y puede decir cosas y puede hacer cosas. No, era un discurso totalmente fuera de la lógica y fuera de la realidad que está, que no nos gusta. Hola Claudia, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Recién me pude conectar. Bien, bien, todo bien. Me alegro. Escuché que estaban hablando sobre el tema del coronavirus. Ah, en realidad estábamos hablando de las enfermedades mentales. ¿Vos pudiste Ah, ver el video, Claudia? lo vi. Sí, sí, sí. Muy interesante. Las cosas, la verdad que lo que decía, ¿no? Sobre la medicina y todas las cosas que fueron Bien. evolucionando con el tiempo. Exactamente, fueron evolucionando, pero lo que sí no cambia es que las personas se siguen enfermando mentalmente, ¿viste? Esto es lo Sí, que estábamos hablando recién, de que yo le decía a los chicos que en ciertas cuestiones que veo a veces por las noticias, estas marchas de la gente que sale en contra de la sí, realidad que estamos viviendo, ¿no? Y sí. bueno, dicen cosas delirantes. Por eso hicimos la división entre qué era lo que atendía Freud, qué era lo que atendía Breuer, que era el médico amigo de él, que juntos desarrollaron el caso de Ana O. Bueno, la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Las Sí, neurosis tienen una resolución, un abordaje que nos puede dar una mejor calidad de vida a través del psicoanálisis. sí, Pero hoy en día, de la psicología en general, pero el psicótico que no ve esa realidad, ve la propia y tiene ujú, su propia comprensión de la realidad, porque es como que algo pasó y se rompió sí, su psiquismo. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que había visto y escuchado mucha gente diciendo cosas con una certeza, la certeza del psicótico, chicos. Los neuróticos dudamos siempre. El psicótico siempre tiene la certeza. Lo que dice el psicótico es, porque esa es su sí, realidad, ¿no? Entonces yo decía esto de
haber escuchado cosas como el virus no existe, es una mentira de Bill Gates, que después te van a vender la vacuna, te van a poner un chip en la vacuna, que te van a controlar. Bueno, eso es muy del psicótico. Miren, hay una película